Este fanfic no es mío, está en AO3 por Nexus Omni, link del fanfic como el nombre del creador en la descripción. Capítulo 6. Capítulo 5. Albero. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. El elenco esperó pacientemente el comienzo de la siguiente función. Reinaba el silencio, pero la tensión en el ambiente era palpable. Todos estaban intrigados por lo que estaba a punto de mostrarse. Desde que vieron aquella puerta de piedra con un rostro que hablaba, las preguntas sobre el supuesto milagro no hicieron más que intensificarse. Nunca antes habían presenciado algo tan inexplicable en sus vidas, y la posibilidad de que esto fuera solo el principio inquietaba a muchos. En el campamento de Emilia, Roswaal, sentado en su habitual postura relajada, pero con la mirada fija en el espacio, se sumió en sus pensamientos. Cuestionó los verdaderos límites del milagro. Todo lo que se había mostrado hasta el momento apuntaba a una fuerza que era a la vez una bendición y una maldición, capaz de alterar las formas físicas e incluso dar vida a objetos inanimados. Si esa puerta parlante realmente fue creada por el milagro y además logró revivir a Subaru, ¿qué más se podría hacer con ese poder? Reflexionó, sujetándose la barbilla. En su mente, comenzó a barajar posibilidades. ¿Y si el milagro no devolvía a su querido maestro, sino que le daba algo más? Esa idea era tentadora. Si lograba dominar semejante poder, ya no necesitaría depender de Subaru para lograr sus objetivos. Beatrice, sentada junto a Subaru, observaba a Roswaal desde la distancia con una mirada fría y suspicaz. No necesitaba oír sus pensamientos para saber que tramaba algo. Sin embargo, su atención pronto se centró en el contratista. Desde que comenzaron estas exhibiciones, algo no parecía estar bien. ¿Por qué hizo ese voto de silencio mencionado por el caballero de esa vil mujer que pateó el Subaru de Betty? Pensó, mirando a su jefe con preocupación. Además, la armadura que llevaba y la maestría con la que manejaba la espada la desconcertaban. Subaru no era bueno con la espada, era terrible, así que ¿cómo se había vuelto tan hábil? Y más importante aún, ¿cómo podía liberar llamas tan intensas de esa espada, superando incluso los hechizos Goa y Algoa? Estas mismas preguntas resonaron en los corazones de Emilia, Rem y Petra. Las tres, cada una a su manera, amaban a Subaru, pero lo que vieron en la proyección anterior las perturbó profundamente. La escena de él masacrando hombres y criaturas sin vacilación ni emoción aún estaba vívida en sus mentes. No mostró piedad alguna, y les hizo temer que el Subaru de la pantalla ya no fuera el que conocían. Para Emilia, esto fue especialmente doloroso. ¿Dónde está el chico que lo arriesgó todo por todos, siempre con una sonrisa? Rem se apretó las manos con fuerza, intentando contener las lágrimas. La idea de que el hombre al que había dedicado su vida pudiera haber cambiado tanto la asustaba más que nada, aunque intentaba convencerse de que el hombre que amaba era el mismo de siempre, y Petra también estaba en el mismo estado porque también le preocupaba ese cambio radical en la personalidad del hombre que amaba. Mientras tanto, los tres tenían sus propias opiniones sobre la exhibición anterior. Los hermanos de pecho de Subaru también tenían sus propias opiniones. Garfield parecía encantado. Sonrió al recordar las escenas de combate. El capitán es increíble. Esa espada que escupe fuego es de otro mundo. Para él, Subaru se había convertido en lo que siempre había soñado, un guerrero invencible. Otto, por otro lado, no compartía el entusiasmo de Garfield. Tamborileaba nerviosamente con los dedos, sumido en la duda. Esa puerta parlante, ¿cómo podría existir algo así en un bosque? ¿Y por qué Natsuki parecía tan familiar con ella? ¿Cómo sabía del pasadizo subterráneo secreto? ¿Y esa clavícula, qué pretendía hacer con ella? Mientras los dos miembros del trío idiota hablaban, Ram se sintió incómoda. Barusu, el idiota ruidoso y torpe, ahora parecía una persona completamente distinta. Silenciosa e implacable. No podía conciliar ambas imágenes en su mente. Mientras tanto, Frederica, aunque menos cercana a Subaru, también notó lo inquietante que era su silencio absoluto. Algo parecía extraño. Mientras el campamento de Emilia estaba sumido en sus pensamientos, los candidatos a caballero decidieron reunirse de nuevo para hablar sobre las actuaciones.
Con la presencia de Wilhelm, aunque ahora era mayordomo, su experiencia como espadachín hacía que sus opiniones fueran valiosas, y también la de Al, a pesar de no ser considerado caballero porque los odiaba. Wilhelm fue el primero en hablar. Me imagino que todos aquí quedaron impresionados por la habilidad con la espada de Subaru Dono en la exhibición anterior. Pero debo admitir que la existencia de esa puerta parlante es algo que aún no puedo comprender. El silencio cayó sobre el grupo hasta que Félix decidió romperlo con su habitual irreverencia. Qué curioso, viejo Will. Siempre decías que Subaru no tenía talento para la espada, que en el mejor de los casos sería mediocre con años de entrenamiento. Entonces, ¿cómo llegó a ser tan hábil? Wilhelm permaneció pensativo, pero antes de que pudiera responder, Julius intervino. Además, tenemos que hablar de esas llamas azules que Subaru produjo con esa espada. Eran más potentes que un hechizo de algo que no entiendo. Reinhardt también decidió intervenir, siempre atento a los detalles, y señaló otra cuestión. Aún queda lo que Subaru se llevó en el bosque. Esa clavícula que estaba en ese escondite subterráneo, ¿qué era exactamente? Las preguntas se acumularon entre ellos, pero fue Al quien aportó otra perspectiva. Para mí, lo más intrigante no es la espada ni el fuego, sino el voto de silencio del hermano. Ni siquiera gritó cuando lo hirieron. Eso no es normal. Julio levantó una ceja, curioso. ¿Qué quieres decir con voto de silencio? Al explicó. En algunas religiones, la gente hace votos de silencio por razones específicas, pasando años sin hablar. Pero mi hermano nunca fue religioso, así que no sé qué lo llevó a esto. Los caballeros se miraron, confundidos y aún más intrigados. Reinhardt, con su postura seria, cuestionó si Subaru se había involucrado con alguna religión desconocida o incluso con el culto de la bruja, aunque esta última opción era extremadamente difícil y casi imposible. Mientras los caballeros discutían, los candidatos tenían sus propias ideas. Khrushchev estaba preocupada por los verdaderos límites del milagro. En su mente, reflexionaba. Si es tan poderoso, ¿por qué no lo conocíamos antes? ¿Podría ser este realmente el futuro que estamos viendo? Anastasia, por otro lado, estaba nerviosa. La falta de información sobre el milagro en su vasta red de contactos la inquietaba, ya que solo se enteró gracias a las películas. ¿Cómo puede algo tan significativo ser completamente desconocido? Se preguntaba. Mientras tanto, sus subordinados, Ricardo y Mimi, se limitaban a comentar lo impresionante de la escena de Subaru usando el fuego azul, y Tibei tenía innumerables preguntas sobre el milagro, que aumentaban con las proyecciones. En el campamento de Felt, la joven estaba pensando en el comportamiento de Subaru. Sentido, pensativo. Hermano mayor, ¿por qué estás tan callado? Esto no es propio de ti. ¿Podría ser esto realmente el futuro? Mientras Felt tenía esta pregunta en el campamento de Priscilla, la propia Priscilla, a su vez, solo sonrió, claramente más interesada que preocupada. Priscilla, pensativa. La espada del plebeyo, tan poderosa como la espada Yan. Se vuelve más interesante con cada exhibición. Quizás haya algo en él que aún no he visto, además de ese poder repugnante. Todos estaban sumidos en sus pensamientos, la voz del director resonó por toda la habitación. Director, la próxima proyección está a punto de comenzar. Por favor, tomen asiento. Los murmullos se calmaron y todos tomaron sus asientos mientras la pantalla comenzó a mostrar nuevas imágenes. En la pantalla, la visualización continúa justo donde la dejó, con Subaru caminando por la ciudad en ruinas. Pasa junto a otro de esos altares dorados y, con un gesto firme, clava su espada en el suelo. La hoja emite un brillo intenso, iluminando brevemente el ambiente sombrío. Entonces, Subaru reanuda su camino hacia una pequeña casa de madera. Al entrar, la escena que se revela en el interior es profundamente deprimente. 3 hombres yacían en el suelo, visiblemente enfermos, atendidos por unas mujeres que, al parecer, son doctoras. Subaru observa todo con lástima. Fuera de la pantalla, la conmoción es inmediata. Todos en el campamento quedan atónitos ante lo que ven. El estado de los enfermos es claramente grave, y muchos empiezan a murmurar entre ellos. Félix, visiblemente agitado, es el primero en romper el silencio. Félix, ¿qué demonios está pasando en este pueblo?
¿Por qué no se les está tratando adecuadamente con magia curativa? Pregunta frustrado al notar que las mujeres besan a los enfermos, algunos con heridas visibles en el cuerpo. Esto, para él, es completamente antihigiénico. El tono acalorado de Félix incomoda a los demás en la sala, pero también despierta repulsión en quienes lo rodean. Priscilla, en particular, parece extremadamente incómoda, con los ojos entrecerrados con desdén. Mantiene su aire de superioridad, pero no puede ocultar su disgusto ante la escena. Priscilla, pensando, disgustada. Esto es, repugnante. ¿Cómo puede alguien permitir que mis ojos divinos vean tal degradación? Mientras tanto, otros espectadores, como Emilia, Rem y Petra, no pueden evitar sentir una profunda compasión por la condición de los hombres, preguntándose qué pudo haber causado una situación tan deplorable. Todos comparten la misma pregunta, pero la tristeza en el ambiente es palpable. Emilia, susurrando para sí misma. ¿Por qué permitiría a alguien que esto pasara? Están tan rotos. Pero no hay tiempo para más preguntas, pues todos vuelven a la pantalla. Quieren ver si Subaru ayudará a estos hombres, mientras que Beatrice, Emilia y Rem quieren comprobar específicamente si era el mismo hombre que conocieron y que no dudaba en ayudar a la gente. En la pantalla, Subaru se acerca a uno de los enfermos que yace en el suelo y lo observa atentamente. Cuando empieza a hablar, su voz es débil y ronca, casi un susurro. Hombre enfermo, con voz débil y ronca. Que tu corazón se aflija, penitente. Bienvenidos al pueblo de Albero, santuario de la humilde hermandad de los besadores de llagas. El hombre continúa hablando con gran dificultad, cada palabra sale de su boca como si le costara un esfuerzo inmenso. Hombre enfermo, continúa con dificultad. Quedan pocos que aún pueden hacer esto, pero mi nombre es Tirso. Tirso, el hombre ahora revelado, habla con brutal sinceridad, sus palabras impregnadas de profunda tristeza. Subaru simplemente escucha en completo silencio, como siempre, absorbiendo cada palabra sin interrumpir. Fuera de la pantalla, el silencio invade la sala mientras todos observan la pantalla, confundidos y asombrados. El nombre Besadores de Chagas resuena en la mente de los espectadores, pero nadie comprende su profundo significado. La idea de una hermandad con ese nombre causa una incomodidad palpable, pero también despierta una curiosidad insaciable. Algunos se preguntan qué podría significar exactamente esta aldea de Albero, ya que no parece existir en ninguno de los reinos conocidos. La pregunta cobra importancia, y pronto otros empiezan a preguntarse qué más se esconde en este lugar olvidado. Roswell, pensando, desconcertado. ¿Albero? Nunca había oído hablar de este pueblo, y llevo viviendo aquí más tiempo del que puedo contar. ¿Cómo pudo pasarme algo así desapercibido, sobre todo después de tanto tiempo robando los cuerpos de mis descendientes? Su mente, siempre tranquila y calculadora, ahora está llena de una mezcla de fascinación y desconcierto. Observa la pantalla con los ojos muy abiertos, como si intentara comprender qué está sucediendo exactamente. Roswell no suele sorprenderse, pero esta aldea y su extraña hermandad lograrán sorprenderlo. Mientras tanto, otros espectadores, como Emilia y Rem, Reinhard y Julius, observan con expresiones de compasión y aprensión. La naturaleza del pueblo y su conexión con los enfermos les hace preguntarse qué está sucediendo realmente allí. ¿Cómo puede un pueblo con semejante nombre y con tanto sufrimiento seguir existiendo en un mundo tan devastado? Emilia, pensando, con mirada preocupada. Besadores de heridas, ¿será que estas personas llevan tanto tiempo sufriendo que han llegado a la desesperación? ¿Pero qué significa este nombre? ¿Acaso, besan las heridas para intentar sanar? Mientras surgen más preguntas, todos dirigen la mirada a la pantalla, esperando ansiosamente descubrir más sobre lo que está sucediendo en este enigmático pueblo. En la pantalla. Tras hacer esta última afirmación, Tirso continúa hablando con una voz aún más débil, pero llena de una devoción inquietante. Tirso, con dificultad, pero en serio. Pocos de nosotros todavía nos preocupamos por los enfermos y los débiles, hace una pausa, como si reflexionara profundamente sobre sus propias palabras, antes de continuar. Tirso, continúa, con la voz rebosante de devoción. Con besos de devoción, bendecimos las heridas de quienes buscan nuestra protección. Así, tanto ellos como nosotros quedamos a merced del milagro.
Tirso habló en un tono lleno de devoción y sus ojos mostraban una fe inquebrantable. Fuera de la pantalla, la sala donde los espectadores presencian la escena está sumida en un silencio incómodo. Las palabras de Tirso resuenan en la mente de todos, pero ninguna explicación parece suficiente para lo que se sugiere. El milagro que menciona inquieta a todos, pues todos eran plenamente conscientes, por proyecciones anteriores, de que el milagro era una maldición y una bendición a la vez, pero no comprenden por qué Tirso no parece odiar el milagro por la enfermedad que lo aqueja. Félix, con tono de incredulidad, tratando de comprender. Espera, ¿estás diciendo que el milagro causó esta enfermedad? ¿Que el milagro es la razón por la que casi todos en este pueblo están enfermos? Crush, con mirada grave y enojada. ¿Significa esto que este maldito milagro podría ser el responsable de la enfermedad que destruyó a la familia real? El odio hacia el milagro comienza a crecer en los corazones de Félix y Crush, quienes ahora ven lo que le sucedió a la familia real desde una nueva perspectiva, entendiendo que la enfermedad que los aquejaba fue, de alguna manera, generada por el milagro. La ira y el asco ante este poder oscuro aumentan, y la búsqueda de respuestas se vuelve aún más urgente. Pero lo más inquietante es la calma con la que Tirso habla de esta práctica de bendecir las heridas, como si realmente creyera que este dolor era necesario, un dolor aceptable, en nombre de la devoción. ¿Por qué Tirso no parecía odiar el milagro? ¿Por qué lo aceptó como parte de su existencia, a pesar de conocer las devastadoras consecuencias que causaba? Roswell, pensativo, con mirada atenta, casi como si estuviera reflexionando profundamente sobre la situación. El milagro, según lo que se nos ha presentado hasta ahora, una fuerza que maldice y bendice a la gente. Pero Tirso habla de ello como si fuera algo benigno, a pesar de la terrible enfermedad que el milagro afligía. Los demás se miran, todavía intentando procesar las palabras de Tirso. El milagro se torna cada vez más maligno y siniestro a medida que se dan cuenta de cuánto parece estar arraigado en las tragedias y el sufrimiento que ven ahora ante ellos y con cada manifestación. Emilia, con expresión triste y mirada preocupada. Si el milagro causó tanto sufrimiento, ¿por qué Tirso sigue aceptándolo? ¿De verdad cree que es algo bueno? No podemos permitir que algo así siga lastimando a tanta gente. La angustia de todos crece al intentar comprender qué está sucediendo exactamente en este pueblo y por qué el milagro provocó una enfermedad tan terrible. Cada respuesta parece suscitar más preguntas, y la tensión aumenta al volver a mirar la pantalla, buscando más pistas sobre lo que sucede en Albero y cómo pueden ayudar. En la pantalla, Tirso, todavía tumbado y visiblemente cansado, sigue hablando con una voz que mezcla resignación y fe. Tirso, en tono lento y pesado. El tiempo al otro lado de estos muros transcurre de una manera extraña, en atardeceres que no necesitamos contemplar. Hace una pausa, como si intentara reunir fuerzas para continuar. Su voz se vuelve más suave, pero también más cargada de una súplica casi desesperada. Tirso, con una clara súplica en su voz. Pero si por casualidad vuestra penitencia os llevase a ese tipo de cielo, tened la bondad de traernos ingredientes para nuestros ungüentos. Esas palabras flotan pesadamente en el aire. Tirso no dice nada más de inmediato, pero su expresión cambia, como si esperara una respuesta, ayuda, que, para él, parece ser la única manera de continuar. Tirso, terminando con un suspiro, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. La voluntad del milagro mostrará cuáles son esos ingredientes. Subaru observa en silencio, reflexionando sobre las palabras de Tirso. Asiente, aceptando ayudar, pero no dice ni una palabra. Como si las palabras no fueran necesarias en esta situación. Tirso, al ver el gesto de Subaru, esboza una leve sonrisa, débil pero sincera. Luego cierra los ojos y se duerme profundamente, exhausto. Su cuerpo parece relajarse por fin, como si hubiera encontrado algo de paz, aunque sea temporal. La pantalla se desvanece lentamente en negro, señalando el final de esa visión. Fuera de la pantalla, todos los espectadores observan en silencio, algunos aliviados, otros aún asimilando lo que acaban de ver. La decisión de Subaru de ayudar a la aldea, incluso ante todo el sufrimiento y la extrañeza de la situación, infunde esperanza a quienes observan. Emilia, con una sonrisa satisfecha. Eso estuvo bien, mi caballero.
De verdad se muestra dispuesto a ayudar, incluso sin saber mucho de lo que sucede. Parece que sigues siendo el mismo hombre que conocí. Crush luce más seria, pero también un poco aliviada. Sí, no lo dudo. Como siempre. Roswaal, pensativo, con una sonrisa enigmática. Interesante, veo que Subaru no ha cambiado del todo. Su actitud de ayudar a los demás sigue muy presente a pesar de los cambios bastante notables en su personalidad y actitud. El director, que hasta entonces había permanecido en silencio, interrumpe la conversación en un tono tranquilo pero profesional. Director, con voz controlada pero algo entusiasta. Esa fue la visualización de hoy. La próxima comenzará en unos minutos. Prepárense. Con eso, todos empiezan a reunirse para hablar de lo que acaban de ver. Las conversaciones son variadas, pero todas giran en torno a Subaru y sus decisiones. Algunos todavía están en shock por las revelaciones de Albero Village, mientras que otros se preguntan qué más se revelará en las próximas proyecciones. Continuará, notas. Bueno, ese fue el capítulo, me disculpo por ser corto y que estoy un poco resfriado y también tengo algunas cosas de mi curso que hacer, pero espero que les guste a pesar de algunos errores en este capítulo y listo, disfruten la lectura. Capítulo 7. Capítulo. Albero parte 2. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Todos los miembros del elenco se sorprendieron al escuchar el nombre de un pueblo llamado Albero, un lugar desconocido para los presentes. La curiosidad creció al reflexionar sobre la misteriosa enfermedad que parecía haber devastado ese lugar. Aún intrigados por la escena anterior, el grupo comenzó a debatir sus teorías y especulaciones en voz baja. Antes de que la conversación pudiera profundizar más, una voz firme resonó, cortando el bullicio. Director. Bien, todos, sin más preámbulos. El próximo avance comenzará ahora, así que por favor, guarden sus conversaciones para más tarde. Aunque irritados por la repentina interrupción, todos asintieron en silencio y volvieron a sentarse. El ambiente era tenso, pero el creciente misterio mantuvo a todos concentrados en la pantalla. Al quedar en silencio, la sala se llenó de un suave sonido de estática, seguido de la activación de la proyección. Las luces se atenuaron gradualmente y la gran pantalla se iluminó con una nueva secuencia de imágenes. La proyección comenzó oficialmente. En la pantalla, la visualización comienza exactamente donde terminó la anterior. Tirso, exhausto por su enfermedad, dormía mientras lo cuidaban los besadores de Chagas. Subaru, decidido a explorar el lugar, sube rápidamente una estrecha escalera. En el piso superior, encuentra un objeto peculiar. Un cráneo de pájaro grande y enigmático. Sin dudarlo, Subaru lo recoge, y un mensaje aparece ante él, visible solo para los espectadores de la habitación, no para Subaru. El mensaje decía: calavera de paloma. Tras guardar el extraño objeto, Subaru baja las escaleras de nuevo, pasando repetidamente junto a más hombres tendidos en el suelo, claramente sufriendo la misma enfermedad que aquejaba a Albero. A pesar de la horrible escena y el evidente sufrimiento a su alrededor, Subaru mantiene la compostura, esforzándose por no dejarse llevar mientras continúa su camino. Tras descender varios pisos, finalmente llega a una vieja puerta de madera y, sin dudarlo, la empuja para abrirla. Fuera de la pantalla, todos en la sala quedaron confundidos al ver la calavera y más mensajes extraños. ¿Qué significaba? ¿Y por qué se la había llevado Subaru? Estas preguntas resonaban silenciosamente en sus mentes, pero antes de que pudieran formular respuestas, la imagen de los enfermos captó toda su atención. Crush observaba la pantalla en silencio, pero había un destello de tristeza en sus ojos. Ver a esos hombres, debilitados y al borde de la muerte, le traía recuerdos dolorosos. El estado crítico del príncipe Fourier Lugnica, su primer amigo y amor, asolado por una enfermedad igualmente cruel e implacable. Félix, a su lado, se mordió el labio, sintiendo una opresión en el pecho. La angustia era casi insoportable. Su naturaleza de sanador le gritaba que saltará a la pantalla y aliviará el sufrimiento de aquellas personas, pero sabía que era imposible. Roswaal, por otro lado, parecía más intrigado que conmocionado. La mente del mago bullía de preguntas. ¿Quién era Tirso? ¿Por qué nunca había oído hablar de Albero?
Podría ser que la enfermedad que estaba destruyendo esta aldea fuera la misma que había diezmado a la familia real de Lugnica. El ambiente en el cine estaba cargado de emociones encontradas. Algunos se conmovían, otros se sentían incómodos, pero todos decidieron volver la vista a la pantalla, conscientes de que aún quedaban más revelaciones. En la pantalla, tras abrir la puerta, Subaru entra en un espacio oscuro, donde se encuentra frente a un altar ornamentado. En el centro se alza una estatua grotesca, una amalgama de figuras angelicales. Cada ángel tiene una expresión de dolor, como si estuviera atrapado en un tormento eterno. La visión es inquietante, pero Subaru duda un momento, pero se acerca con cautela. De repente, la estatua comienza a hablar y su voz resuena en la habitación con un tono profundo y triste. Estatua. Penitente, tú que llevas la dolorosa culpa en tus manos sufrientes, intrigado y desconfiado, Subaru da unos pasos más hacia la estatua. Al hacerlo, uno de los rostros de la amalgama cobra vida y susurra en tono suplicante. Amalgama. Préstanos tu espada, y aliviaremos nuestra carga. Subaru agarra con fuerza su espada a regañadientes, pero finalmente cede y la extiende hacia la estatua. Las múltiples manos de la entidad la sujetan con cuidado. Estatua. Préstanos tu espada, y seca nuestras lágrimas. Mientras pronunciaba estas palabras, la estatua aferró la espada con fuerza. Un brillante resplandor azul emanaba de la hoja, iluminando el entorno. Sin embargo, el resplandor pronto se disipó y la estatua le devolvió la espada a Subaru. Estatua. Porque esto es un acto de penitencia. Subaru retoma su espada, notando que la sangre gotea por la hoja. Sin embargo, la sangre desaparece casi al instante, como si nunca hubiera estado allí. Sin prestar mucha atención, Subaru agarra su arma con fuerza. Poco después, un mensaje aparece en la vista de los espectadores, pero no de Subaru. La virtud del mea culpa ha sido elevada. Fuera de la pantalla, el malestar entre los espectadores era evidente. Priscilla frunció el ceño con desdén, claramente incómoda al ver esa estatua aberrante. Priscilla. Asqueroso. Una abominación digna de ser purgada de mi visión divina. Mientras tanto, otros estaban aún más impactados por la naturaleza sobrenatural de la estatua parlante y el extraño ritual con la espada de Subaru. La frase "la virtud del mea culpa ha sido elevada" intrigó a todos, pero nadie pudo comprender su significado. Kruszch, con expresión seria, reflexionó. Kruszch. Aparentemente, el milagro podría superar cualquier cosa que consideremos posible. La mera idea de estatuas parlantes y puertas sensibles desafía la razón. Roswell, por otro lado, parecía más fascinado que perturbado. Roswell. El milagro claramente no tiene límites, me pregunté qué podría hacer con él si pudiera controlarlo. Mientras continuaban las discusiones y reflexiones, Mimi, más sensible a las imágenes, seguía inquieta por el aspecto siniestro de la estatua y la sangre que había brotado de la espada. A pesar de las opiniones divididas y el malestar general, todos decidieron dejar las dudas de lado por ahora y volver la mirada a la pantalla, curiosos por ver qué sucedería a continuación. En la pantalla, tras el extraño encuentro con la estatua, Subaru sale de la habitación, cerrando la puerta tras él. Camina por el pasillo, sus pasos resonando en las paredes de piedra. Pronto, algo llama su atención. Una pared al otro lado de la habitación, que irradia una brillante luz azul. Curioso, Subaru se acerca y golpea con fuerza la pared. Para su sorpresa, esta tiembla y comienza a abrirse, revelando un pasadizo secreto. Sin dudarlo, entra en el pasadizo, encontrándose en un entorno oscuro y siniestro. Allí, había un montón de huesos humanos esparcidos por el suelo y, al fondo, una inmensa puerta colosal tallada en piedra. Subaru se acerca al montón de huesos y se agacha, recogiendo uno de aspecto peculiar. En ese momento, un mensaje aparece ante los espectadores, pero permanece invisible para Subaru. El talón del bandido Persin. Subaru, ajeno al significado del mensaje, guarda el hueso y camina hacia la colosal puerta. La observa fijamente un instante antes de entrar, pues estaba abierta. Fuera de la pantalla, el malestar en el teatro era palpable. Beatrice, al ver a Subaru jugando con huesos humanos, hizo una mueca de disgusto. Beatrice. Qué inquietante. Mi contratista no debería estar involucrado en algo tan macabro, HMPH.
Roswaal, por otro lado, observaba atentamente con una mirada perpleja, mientras formaba teorías en su mente. Roswaal, pensando. Huesos, ¿será que estos artefactos que mencionó Tirso no son objetos sagrados ni preciosos, sino restos de personajes importantes? Fascinante, los demás también estaban confundidos, especialmente después de que el misterioso mensaje apareció nuevamente. Krushch, con expresión seria, compartió su preocupación. Krushch, ¿por qué Subaru recoge huesos? Eso no parece ayudar en nada. ¿Será que sabe algo que nosotros no sabemos? Priscilla, por otro lado, puso los ojos en blanco con desdén. Priscilla. Ja. Que juegue con los muertos si quiere. Es una prueba más de su inferioridad y estupidez. Ren, que se sentía incómodo con toda la escena, murmuró en voz baja. Ren, todo esto es tan raro, mi héroe, ¿qué estás haciendo? A pesar de las reacciones y teorías, todos decidieron volver a la pantalla. La extrañeza de la situación solo aumentó su curiosidad por saber qué sucedería después. En la pantalla, al cruzar la colosal puerta, Subaru se ve inmerso en una vasta y sombría cámara. En el centro de la habitación yace un enorme ataúd, repleto de huesos humanos. La atmósfera está impregnada de un aura macabra. Junto al ataúd, un hombre calvo, vestido con una túnica negra, se yergue imponente. Al acercarse Subaru, la mirada penetrante del hombre se clava en él, y comienza a hablar. Su voz profunda y fría resuena por toda la cámara. Hombre calvo. Esta sierva Soledad tiene el honor de saludar al penitente. Hace una pausa y una sonrisa sombría aparece en su rostro. Hombre calvo. Bienvenidos al osario de aquellos que serán recordados eternamente. Fuera de la pantalla, los espectadores en la sala quedaron conmocionados ante la visión del siniestro y perturbador lugar. El ataúd lleno de huesos humanos y el hombre calvo, que parecía tan a gusto en ese macabro escenario, inquietaron a todos. Krushch, sintiendo un escalofrío recorrer su columna, susurró. Crujido. ¿Por qué existe un lugar como este? Sobre todo en un pueblo. Garfield encontró ese lugar siniestro y admiró a su capitán por tener el coraje de entrar en ese lugar y no pudo evitar decirle palabras de admiración a Subaru. Garfield. Felicito al capitán por tener el coraje de ir a ese lugar aterrador. Roswaal, siempre atento a los detalles, inclinó la cabeza con curiosidad. Roswaal. Boneyard, ¿por qué un pueblo tan desconocido tendría tantas cosas? Félix, que sintió un escalofrío casi irracional al ver aquel lugar infestado de huesos humanos, murmuró. Félix, ¿qué lugar más aterrador es este? Todos estaban intrigados y perturbados, pero la decisión de volver a mirar la pantalla parecía inevitable, ya que el misterio solo se profundizaba. En la pantalla, el hombre calvo continuó, su voz resonando oscura e inquietante en la cámara. Hombre calvo. Mi deber es simplemente ofrecer refugio a cada uno de estos huesos que descansan bajo estos velos intangibles de polvo. Hizo una pausa, con la mirada fija en Subaru con intensidad. Hizo una pausa, con su mirada fija en Subaru. Hombre calvo. No importa cuántos años o siglos hayan pasado. Los huesos persisten, comunicándose a través de crujidos, y también a través del silencio absoluto. Se acercó al ataúd. Sus ojos brillaban con un fuego interior inquietante. Hombre calvo. Pero estos restos se necesitan unos a otros para revelar la verdad que aún guardan en su interior. Fuera de la pantalla, los espectadores en la sala de cine intercambiaron miradas, todos sintiendo una mezcla de extrañeza y repulsión ante las palabras y el comportamiento del hombre calvo. Priscilla, con sus ojos altivos y aire de superioridad, expresó su opinión con una sonrisa desdeñosa. Priscilla. Qué patético. Debe ser un loco delirante, un hombre que ha perdido la cabeza. Beatrice, por su parte, se sentía intrigada y alarmada. No sabía si interpretar las palabras del hombre como una profecía ominosa o simplemente un delirio fragmentado. Beatriz. ¿De verdad le está diciendo este hombre la verdad al contratista de Betty? ¿O es solo una ilusión creada por su propia locura? Krushch frunció el ceño, sintiéndose cada vez más incómodo. La obsesión de este hombre por los huesos humanos y la macabra escena en la que estaba inmerso eran bastante perturbadoras. No sabían cómo reaccionar ante el hombre calvo y su obsesión con los huesos humanos.
La perplejidad se apoderó de todos, pero aún así, la decisión de volver a mirar la pantalla parecía inevitable. La verdad oculta en este oscuro escenario aún no estaba clara, pero cada palabra e imagen solo añadía capas al enigma que todos comenzaban a afrontar. En la pantalla, el hombre calvo continuó, su voz resonando en la cámara con un peso ominoso. Hombre calvo. Solo juntos, en estrecha hermandad, alcanzarán el descanso eterno. Por eso te invocan en busca de ayuda. Hizo una pausa y sus ojos brillaron con una luz inquietante. Hombre calvo. Los traigo ante mí, y así descubriremos la verdad que han mantenido en silencio. Con un gesto firme, extendió la mano hacia Subaru. Subaru, sin dudarlo, le entregó los huesos recogidos al hombre calvo. Este los tomó con una expresión casi reverencial y habló, en tono de gratitud. Hombre calvo, los huesos agradecen tu ayuda, oh virtuoso penitente. Subaru se dio la vuelta, con la mirada fija en el camino de regreso a la colosal puerta. Salió del osario y desapareció en el oscuro pasillo. Fuera de la pantalla, los espectadores en el cine intercambiaron miradas perplejas, todos preguntándose qué tenían de especial esos huesos que el hombre calvo deseaba tanto. Roswell, con su mirada calculadora y curiosa, comenzó a formular teorías. Se preguntaba si estos huesos estarían relacionados con el milagro. Cabía la posibilidad de que planeara ir a la aldea de Albero para encontrarlos y descubrir qué los hacía tan esenciales para el hombre calvo, además de intentar averiguar más sobre el milagro y cómo manipularlo para sus propios fines. Otto, por su parte, parecía cada vez más preocupado, inquieto por lo que Roswell pudiera estar planeando. Reflexionó en silencio. Otón, ¿será que Roswell realmente está considerando ir a Albero a buscar estos huesos? Deben tener algo extremadamente importante para que ese hombre le pida a Natsuki que los encuentre. Priscilla, siempre segura y arrogante, no pudo contener su desprecio por la macabra escena. Creía que el hombre calvo no era más que un loco delirante sin propósito, igual que los inmundos cultistas de la secta de las brujas, con su devoción por ella. Anastasia, con su visión pragmática y objetiva, también descartó al hombre calvo como un personaje simplemente excéntrico e irrelevante. Anastasia, un hombre obsesionado con los huesos. ¡Qué disparate! No tiene sentido. Los huesos no traen ningún beneficio. Sin embargo, a pesar de las diferentes opiniones, todos optaron por centrar su atención en la pantalla, ansiosos por ver qué revelaría la siguiente escena. En la pantalla, Subaru cruzó la colosal puerta y salió del osario. Se dirigió al pasadizo secreto por el que había entrado, abandonándolo sin perder tiempo. Empezó a subir las escaleras, pasando junto a los hombres enfermos que caían al suelo. Subaru no reaccionó al verlos. Su expresión permaneció impasible, ignorándolos y continuando su camino. Casi al final de las escaleras, vio una puerta que daba al exterior. Se acercó y entró. Al salir, se sobresaltó por la calidez de los rayos del sol que le iluminaban el rostro. Sus ojos se acostumbraron a la claridad y vio ante él una estructura enorme. Una gran iglesia, imponente y siniestra. La escena terminó abruptamente cuando la pantalla se volvió negra, terminando la visualización. Fuera de la pantalla, la voz del director volvió a resonar en la sala, rompiendo el silencio que se había instalado entre los espectadores. Director. Ese fue el avance. El próximo comenzará en unas horas. La voz del director se apagó y un murmullo inquieto comenzó a extenderse entre los espectadores. Intercambiaron miradas y comenzaron a comentar la reciente proyección. Las escenas extrañas y los elementos perturbadores que presenciaron dejaron a todos perturbados y pensativos. Priscilla, con su orgullo y superioridad, expresó su disgusto ante la grotesca escena. Priscilla. ¡Qué escena tan repugnante! No puedo entender cómo a alguien le puede gustar algo tan repugnante como unos huesos humanos. Beatrice, siempre curiosa y analítica, se cuestionaba internamente el significado de los mensajes y los elementos presentados. Beatriz, ¿tiene todo esto alguna conexión con el milagro o algún secreto de este pueblo y también con lo que hay en estos huesos que los hace tan especiales? Otto, con mirada preocupada, comenzó a imaginar posibles peligros y secretos ocultos que podrían estar detrás de esta aldea en decadencia. Otto, estos huesos y esta iglesia, algo anda muy mal.
Mientras todos expresaban sus propias teorías y preocupaciones, todos decidieron esperar a la siguiente proyección, con sus mentes llenas de preguntas y teorías que solo aumentaban el misterio. Continuará. Notas. Bueno, ese fue el capítulo. Me disculpo que estos 2 capítulos no tuvieron mucha acción, pero en el siguiente capítulo habrá más acción, eso es lo que prometo y digo, disfruten la lectura. Este fanfic no es mío, está en AO3 por Nexus Omni, link del fanfic como nombre del creador en la descripción. Blasfemo. Capítulo 8. Albero parte 3. Notas. Ver el final del capítulo para las notas, todos seguían intrigados por la exhibición anterior, especialmente Roswaal, cuya curiosidad parecía crecer a cada segundo. No pudo evitar preguntarse sobre los misteriosos huesos que el hombre calvo ansiaba que Subaru encontrara. La duda de Roswaal no era aislada. Otros también se preguntaban qué hacía tan especiales a esos huesos. Sin embargo, antes de que pudieran iniciar una discusión al respecto, la imponente voz del director resonó de nuevo, interrumpiendo el ambiente. Director. Mis queridos espectadores, la próxima proyección está a punto de comenzar. Por favor, tomen asiento. Aunque la interrupción incomodó un poco a algunos, todos obedecieron y tomaron asiento. Había tensión en el ambiente, una mezcla de anticipación y miedo por lo que verían a continuación. Después de unos momentos de silencio, la pantalla comenzó a iluminarse, señalando el inicio de la nueva proyección. En pantalla. La pantalla continuó exactamente donde la había dejado, mostrando a Subaru de pie ante una imponente iglesia. Caminó hacia la estructura con pasos vacilantes, como si sintiera el peso de la atmósfera sombría que lo rodeaba. Al detenerse ante una de las ventanas cerradas de la iglesia, una voz profunda y misteriosa sonó desde el otro lado. Voz desde detrás de la ventana. Has llamado a la ventana de la Orden del Santuario Real. Subaru retrocedió levemente sorprendido, pero permaneció atento mientras la voz continuaba. Voz desde detrás de la ventana. Aquí recogemos los restos de aquellos que han sido enterrados y olvidados, para darles sepultura sagrada, como prescribe nuestra ley de caridad. La voz, cargada de solemnidad, pareció resonar en el pecho de Subaru, como si las palabras tuvieran un profundo peso espiritual. Voz desde detrás de la ventana. Ayuda a estas pobres almas, oh penitente silencioso. Que la orden te bendiga. Después de escuchar estas palabras, Subaru asintió para sí mismo, respiró profundamente y continuó hacia adelante, su expresión reflejaba tanto curiosidad como preocupación. Fuera de la pantalla. El público estaba claramente intrigado. La mención de la Orden del Real Santuario había suscitado murmullos, y la idea de un entierro sagrado parecía dejar a muchos confundidos. Roswaal, en particular, entrecerró los ojos y apoyó la barbilla en la mano, pensativo. ¿Podría ser que estos restos mencionados estén relacionados con los huesos especiales de ese hombre de la proyección anterior? Murmuró para sí mismo, visiblemente fascinado por la posibilidad. A pesar de las dudas y teorías que habían empezado a surgir, todos volvieron a fijar la atención en la pantalla, ansiosos por aprender más sobre este enigmático mundo. En la pantalla, Subaru continuó su camino, alejándose de la iglesia. Sus pasos resonaban en el suelo desolado. Mientras caminaba, algo extraño le llamó la atención en la tierra reseca. Se agachó para investigar y, cavando con las manos, desenterró un hueso. En ese mismo momento apareció un misterioso mensaje, visible solo para el público del teatro. Has adquirido la falange de Brannon el sepulturero. Subaru, ajeno al mensaje, sostuvo el hueso por un momento, mirándolo con curiosidad, antes de guardarlo y continuar su viaje. Caminando un poco más, llegó a un lugar desolado. En el horizonte, árboles muertos y sin hojas formaban un paisaje lúgubre. Entre ellos se alzaban estructuras ruinosas que emanaban una sensación de abandono y decadencia. Otro mensaje apareció ante la audiencia, nuevamente invisible para Subaru. Desperdicio de iglesias enterradas. Fuera de la pantalla, el público sintió curiosidad al volver a ver los misteriosos mensajes. Surgieron murmullos entre el grupo y la curiosidad se extendió por todo el teatro. Cruz, Anastasia y Priscilla intercambiaron miradas, cada una formulando sus propias teorías. Cruz,
Es curioso cómo estas iglesias y religiones han aparecido con tanta frecuencia desde que comenzaron estas visualizaciones, parece más que una coincidencia. Anastasia. Cada vez me parece más probable que Natsuki esté en Gusterco. La teocracia de allí me recuerda a lo que oímos hablar de ella. Priscilla, sin embargo, meneó la cabeza con desdén. Priscilla. No puede ser Gusterco. Aquí no hay nieve, y el paisaje está plagado de criaturas grotescas. Gusterco puede ser frío, pero no es tan atroz. Mientras tanto, Roswaal observaba la escena con una sonrisa traviesa, sus ojos brillando con una curiosidad casi depredadora. Roswaal, pensando, otro de esos huesos especiales, ¿qué pasará cuando Subaru los reúna todos? Seguro que nos espera algo fascinante. Aunque cada uno tenía sus propias preguntas, su atención pronto volvió a la pantalla, ansiosos por ver qué sucedería a continuación. En la pantalla, Subaru avanzó con determinación, pero se detuvo bruscamente al encontrarse con un hombre delgado y desnudo, de aspecto deforme, que sostenía una enorme estatua, similar a la de un ángel. En cuanto vio a Subaru, el hombre avanzó agresivamente, intentando atacarlo. Subaru logró esquivar el primer golpe con agilidad, pero el hombre no se rindió y lanzó otro ataque. Esta vez, Subaru usó su espada y asestó varias estocadas rápidas, logrando derribarlo. El cuerpo del hombre cayó inerte, y Subaru, aún jadeando, reanudó su camino. Pronto se topó con plataformas de piedra que se extendían sobre él. Sin dudarlo, Subaru empezó a correr y saltar entre ellas, agarrándose con fuerza y usando sus habilidades de parkour para trepar. En lo alto de una de las plataformas, Subaru se sorprendió ante una visión grotesca. Un monstruo repulsivo, una amalgama de cuerpos humanos fusionados, que rugía ensordecedoramente. Subaru no perdió tiempo en eliminar a la criatura con un golpe preciso antes de continuar subiendo las plataformas. Tras un largo viaje, Subaru finalmente llegó al final de las plataformas. Al aterrizar, otro hombre deforme, sosteniendo una estatua de ángel, corrió hacia él. Subaru, con rápidos reflejos, le asestó una puñalada mortal, derrotándolo. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, comenzaron a lanzarle piedras. Al mirar hacia el origen del ataque, Subaru vio otro monstruo formado a partir de cuerpos humanos. Sin dudarlo, se abalanzó sobre la criatura y, tras una serie de rápidos ataques, la derrotó. Con el camino despejado, Subaru continuó avanzando hasta llegar a una gran puerta. La empujó con esfuerzo, entró y se encontró en un pasillo oscuro y silencioso. En el centro había 3 estatuas, todas con partes del cuerpo desmembradas, creando un aire de misterio. Fuera de la pantalla, los espectadores quedaron visiblemente perturbados por lo que acababan de ver. Las criaturas deformes y grotescas, tanto los hombres desnudos sosteniendo estatuas como los monstruos amalgamados, causaron repulsión generalizada. Emilia, ¿por qué tantas criaturas intentan matar a mi caballero? Y. ¿Qué es este lugar al que acaba de entrar? Las palabras de Emilia resonaron en el grupo, suscitando aún más preguntas. Muchos, incluyendo a Tibei, Otto, Anastasia, Priscilla y Roswaal, reflexionaban sobre algo cada vez más evidente: la absurda cantidad de monstruos a los que Subaru se enfrentaba en ese lugar. Tibei, ¿por qué no hemos visto casi a nadie normal? Aparte de esos enfermos de Albero, parece que este mundo está vacío, repleto de criaturas. Anastasia, así es. ¿Dónde están los habitantes? ¿Y qué clase de lugar es este donde los monstruos parecen ser la norma? Priscilla, HMPH, está claro que este mundo es un desastre. Solo mira el paisaje. Es como si la tierra misma estuviera maldita. Mientras tanto, Roswaal estaba más interesado en la peculiaridad de las estatuas que Subaru había encontrado. Roswaal, pensando, estas estatuas, podrían estar relacionadas con los huesos que vimos antes. Fascinante. A pesar de las muchas preguntas, todos decidieron volver su atención a la pantalla, ansiosos por ver qué sucedería a continuación. En la pantalla, Subaru observó atentamente las 3 estatuas, notando las partes faltantes, antes de avanzar. Empezó a saltar entre plataformas en zigzag, llegando al otro lado, donde se topó con un hombre delgado que vestía solo un taparrabos y empuñaba una espada y un escudo.
Mientras el hombre avanzaba, Subaru contraatacó rápidamente con su espada, asestando un golpe preciso que le cortó la cabeza al enemigo, derribándolo al instante. Sin perder tiempo, Subaru subió por una escalera y llegó a un piso superior. El lugar estaba decorado con imágenes de santos, reflejadas en espejos que parecían emanar un aura inquietante. Frente a él, dos enemigos más lo esperaban. Un hombre con taparrabos y espada y escudo, y otro hombre desnudo, que portaba una estatua similar a un ángel. Subaru avanzó ferozmente antes de que pudieran reaccionar, abatiéndolos con agilidad y asestando múltiples estocadas con su espada. Los dos cayeron muertos, y Subaru continuó su camino. Se detuvo al encontrarse con una visión aterradora. Una plataforma suspendida por cadenas sobre un abismo lleno de cientos de espadas afiladas, tan mortíferas que una caída sería fatal. Respirando hondo, Subaru se preparó y dio un salto preciso, alcanzando la plataforma y cruzando al otro lado. Al llegar, apareció otro de esos hombres con taparrabos, pero Subaru lo eliminó rápidamente con otra estocada certera. Avanzando aún más, divisó plataformas debajo y saltó entre ellas, de nuevo en zigzag, hasta llegar a un lugar peculiar. Una parte de la muralla había sido destruida, revelando un pasadizo secreto. Curioso, Subaru entró en el pasillo y encontró otro hueso. Al recogerlo, apareció de nuevo un mensaje, visible solo para el público del teatro. Calanx de Arturo el Marino. Fuera de la pantalla. Los espectadores guardaron silencio un instante, intentando procesar lo que acababan de ver. Las imágenes de los santos en los espejos les provocaron escalofríos, mientras que la visión del abismo lleno de espadas afiladas aumentó aún más la tensión. Otto, ¿quién construiría un lugar tan peligroso? ¿Y por qué? Julius. Es extraño. No solo los peligros son extremos, sino que esos hombres con taparrabos, espadas y escudos, ¿quiénes son? ¿Y por qué atacan a Subaru con tanta determinación? Mientras Otto y Julius expresaban sus dudas, Roswaal estaba más concentrado en otra cosa. Sus ojos brillaban de curiosidad y codicia al ver a Subaru encontrar otro de los huesos especiales. Roswaal, pensando, ¿qué pasará cuando Subaru reúna todos estos huesos? ¿Y podrían las estatuas con partes faltantes que vimos antes tener alguna conexión con ellos? Fascinante. Beatrice, al notar la mirada de Roswaal, sintió una ola de repulsión. Beatrice, tu interés en estos huesos, por morboso que sea, solo revela tu codicia, Roswaal, supongo. Roswaal dio una sonrisa traviesa, pero permaneció en silencio. A pesar de las innumerables preguntas que surgían en sus mentes, todos volvieron su atención a la pantalla, ansiosos por descubrir qué sucedería a continuación. En la pantalla. Tras recoger el hueso, Subaru abandonó el pasadizo secreto y regresó a las plataformas, descendiendo con cuidado hasta llegar a una escalera. Bajó al suelo y notó otras estatuas con partes faltantes, similares a las que había encontrado antes. Intrigado, pero sin tiempo para investigar, bajó por otra escalera y llegó a una sala más grande. El ambiente era sombrío, con estatuas deformadas esparcidas por doquier y vidrieras con imágenes de santos, cuyas miradas parecían juzgar en silencio a cualquier intruso. Subaru apenas tuvo tiempo de procesar la escena cuando otro de aquellos hombres en taparrabos, con espada y escudo, avanzó hacia él. Subaru esquivó el golpe inicial, y su agilidad lo salvó de un ataque fatal. Con una serie de rápidas estocadas y cortes, eliminó al enemigo, culminando con un golpe que lo decapitó. Antes de que pudiera descansar, otro enemigo similar apareció, atacándolo frenéticamente. Subaru, sin embargo, mantuvo la calma, esquivando y asestando golpes precisos, derrotando a otra amenaza. Tras respirar hondo, Subaru continuó avanzando, atravesando una entrada que lo condujo a un entorno aún más opresivo. El lugar parecía un subterráneo macabro, con cuerpos contorsionados atrapados en troncos, con expresiones de sufrimiento inmortalizadas. De repente, un ser colosal emergió de las sombras. Un gigante grotesco, portando un enorme garrote, con una extraña y frágil niña fusionada a su espalda. La figura de la niña vestía una manta verde que cubría parcialmente su cuerpo deformado. En cuanto el gigante vio a Subaru, lanzó un rugido ensordecedor y avanzó furioso. Fuera de la pantalla.
El público quedó horrorizado al ver al gigante y a la chica fusionándose con él. El ambiente en el teatro era tenso, y muchos expresaron preocupación por Subaru, preguntándose si sería capaz de manejar una amenaza tan monstruosa. Emilia. Esto es horrible. ¿Cómo puede alguien sobrevivir contra semejante criatura? Otto. ¿Y esa chica? Parece parte del gigante. ¿Qué le pasó? Crunch. Este lugar es una abominación. Cada paso que da Subaru revela algo más horrible que el anterior. Aunque la mayoría compartía la misma preocupación, Wilhelm permaneció tranquilo y con una confianza inquebrantable. Wilhelm. Subaru no tiene una oportunidad. Ya se enfrentó y derrotó a algo aún más grande, ¿recuerdas? Ese gigante que era mucho más grande que este. No subestimes su determinación. Las palabras de Wilhelm aliviaron un poco al público, pero la tensión seguía siendo palpable. Incluso con su confianza, nadie podía predecir lo que Subaru enfrentaría a continuación. Con la mirada fija en la pantalla, el público decidió dejar a un lado sus miedos y observar cómo se desarrollaba la inminente batalla. En la pantalla, el gigante cargó ferozmente hacia adelante, clavándose su púa en el suelo. El impacto generó enormes ondas de choque. Subaru logró esquivarlo hábilmente, pero la fuerza del golpe casi le hizo perder el equilibrio. Aprovechando la brecha, comenzó a atacar con su espada, asestando cortes rápidos y precisos, pero el gigante parecía inmune, sin mostrar signos de lesión. El monstruo enfurecido intentó apuñalar a Subaru de nuevo con su púa, pero Subaru esquivó ágilmente y atacó con estocadas, aprovechando la limitada movilidad de la criatura. Tras un momento de tensión, Subaru aprovechó una oportunidad y asestó un golpe mortal, acuchillando al gigante con la fuerza suficiente para derribarlo. El monstruo cayó muerto con un estrépito, y Subaru avanzó para continuar su viaje. Subaru saltó 2 plataformas de piedra y, al aterrizar, notó algo en el suelo. Se agachó y lo recogió. Al hacerlo, apareció un extraño mensaje en la pantalla, visible solo para el público, pero no para Subaru. El mensaje decía: "Úvula de la proclamación", fuera de la pantalla. El público estaba eufórico al ver a Subaru derrotar al gigante, pero pronto se encontraron confundidos nuevamente cuando notaron el mensaje críptico y el objeto que Subaru había recogido. A Roswell le intrigaban especialmente estos mensajes, que solo ellos podían ver. Se preguntaba por qué Subaru no podía ver tales advertencias y qué significaba esa extraña úvula de proclamación. Mientras tanto, todos seguían preguntándose sobre el significado de esos misteriosos mensajes, pero por ahora decidieron centrar su atención en la pantalla, esperando a ver qué pasaba a continuación. En la pantalla, tras recoger el objeto, Subaru derribó accidentalmente un árbol, que cayó sobre un montón de espadas afiladas esparcidas por el suelo. Si caía allí, sería fatal. Corrió rápidamente hacia el árbol caído y se dirigió con cuidado al otro lado, evitando las afiladas cuchillas. Cruzó la zona con seguridad, atravesando las espadas con el árbol como obstáculo. Una vez al otro lado, Subaru volvió sobre sus pasos y entró de nuevo en la estructura. Siguió un camino familiar hasta llegar al lugar donde había encontrado el pasadizo secreto, donde había recuperado el hueso. Al descender de nuevo, Subaru vio una puerta frente a él. Entró rápidamente, salió de la estructura y llegó al exterior. Allí, cerca, se alzaba un árbol muerto y sin hojas, y, grotescamente, un hombre se retorcía en su tronco. Más adelante, Subaru vio acercarse a varios enemigos. Preparándose para enfrentarlos, se posicionó, listo para atacar. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, la pantalla de repente se volvió negra, anunciando el final de la exhibición. Fuera de la pantalla, todos en la sala estaban visiblemente decepcionados al ver que la proyección terminaba tan abruptamente. El ambiente era de frustración, hasta que la voz del director volvió a resonar. «Director, esa fue la proyección de hoy. La próxima empieza en unos minutos, así que descansa mientras esperas». Después del discurso del director, la voz se detuvo y el elenco aceptó de mala gana descansar mientras esperaban la siguiente proyección. Continuará, notas. Bueno, ese fue el capítulo, espero que les guste, pueden considerarlo un regalo de Navidad, que tengan una buena lectura y feliz Navidad. Capítulo 9. Capítulo 8. Albero parte 4. Notas.
Ver el final del capítulo para las notas. Todos estaban bastante preocupados por la próxima proyección, pues muchos se preguntaban qué pasaría cuando Subaru reuniera todos esos huesos. Entre ellos, Roswaal era uno de los más inquietos, con dudas sobre qué podrían hacer esos huesos. Otto también compartía estas dudas, pero su mayor inquietud era qué haría Roswaal con ellos si encontraba la aldea de Albero. Sin embargo, estas preguntas fueron interrumpidas por la voz del director, que resonó por el intercomunicador. Director. La proyección comenzará. Por favor, tomen asiento. Estamos a punto de comenzar. Sin dudarlo, todos se sentaron, ansiosos y curiosos por la proyección. El ambiente estaba cargado de tensión, cada uno preguntándose qué estaba a punto de revelarse. Tras unos minutos de anticipación, la pantalla se iluminó, dando inicio oficialmente a la proyección de hoy. En la pantalla, la visualización comienza exactamente donde terminó la anterior. Subaru estaba frente a ese árbol seco y sin hojas. Avanza sin dudarlo, salta a una plataforma y, al aterrizar, se topa con otro de esos hombres con taparrabos, armados con escudos y espadas. Ya acostumbrado a estos enemigos, Subaru corta rápidamente la cabeza del monstruo con un golpe preciso de su espada. Continuando su viaje, Subaru sigue avanzando, trepando por varias plataformas y, al llegar a la cima, se topa con un monstruo, una aberración compuesta de partes humanas. En cuanto el monstruo se percata de su presencia, empieza a lanzarle piedras. Sin embargo, Subaru lo esquiva con facilidad, saltando hacia él y asestando varios golpes rápidos que acaban matándolo. Tras derrotarlo, Subaru salta a otra plataforma, marcada por dos árboles secos y sin hojas. Algo en el suelo llama su atención. Curioso, se agacha, desentierra el objeto y, de nuevo, aparece un mensaje que solo el público puede leer. Capitán de Varrock, el Heraldo. Fuera de la pantalla. Todos los presentes se sienten frustrados al ver el mensaje porque no pueden entender su significado. Roswaal, sin embargo, parece más desconcertado que nunca. Mira la pantalla con atención, reflexionando sobre sus pensamientos. Roswaal, pensativo. Es curioso, cada vez que Subaru encuentra una de estas reliquias, aparece un mensaje con estos nombres. ¿Por qué solo nosotros podemos verlas? ¿Y por qué Subaru parece no notar nada? Otto y Tibei, junto a él, también están ocupados, preguntándose qué podrían ser estos misteriosos mensajes. Aún así, deciden centrar su atención en la pantalla, esperando con ansias el siguiente evento. En la pantalla. Tras agarrar la reliquia, Subaru salta rápidamente de las plataformas al suelo y continúa su avance. Poco después, se encuentra con otro de esos hombres desnudos, que sostiene una estatua con forma de ángel. En cuanto el hombre ve a Subaru, lo ataca. Sin embargo, Subaru, en lugar de luchar, se desploma, pasando por debajo del enemigo con agilidad, evitando el combate y avanzando. Poco después, se encuentra con otro hombre con escudo y espada, y, de nuevo, en lugar de luchar, Subaru realiza otra zancadilla y pasa por debajo de él, evitando otra pelea. Luego avanza hacia más plataformas, hasta que se encuentra cara a cara con otro monstruo, una grotesca mezcla de partes humanas. En cuanto el monstruo ve a Subaru, empieza a lanzarle piedras. Subaru esquiva hábilmente, salta a la plataforma donde se encuentra el monstruo y lo golpea con una velocidad impresionante, cortándolo en pedazos con su espada y matándolo. Tras la batalla, Subaru continúa su camino entre las plataformas y, más adelante, ve otra de esas jaulas voladoras. Sin dudarlo, salta, destruye la jaula con un golpe preciso de su espada y la empuja al suelo, sin sufrir daño alguno. Reanuda su viaje. Fuera de la pantalla. Todos observan la escena con intriga, sobre todo porque es la segunda jaula voladora que ven. Priscilla, sin poder ocultar su curiosidad, se pregunta por qué Subaru las destruyó. Priscilla, pensativa. ¿Por qué el plebeyo destruye estas jaulas voladoras? No es casualidad, pero me intriga más por qué hay tantas de estas criaturas repulsivas y ni un solo ser humano. Estas exhibiciones son cada vez más confusas, lo cual es bastante molesto para una diosa como yo. Ella piensa, visiblemente irritada, mientras Roswaal también tiene sus propias preguntas sobre los motivos de Subaru para destruir las jaulas.
Todos a su alrededor comparten esta curiosidad, pero finalmente deciden volver a la pantalla, a la espera de lo que sucederá a continuación. En la pantalla. Tras aterrizar, Subaru avanza de nuevo por las plataformas, dirigiéndose al otro lado del camino. Pronto se topa con otro de esos monstruos que se fusionan con humanos. Sin dudarlo, Subaru empuña su espada y lo elimina con un golpe rápido y preciso, destrozándolo. Sin perder tiempo, sigue adelante hasta que encuentra a un hombre sosteniendo una extraña estatua de ángel, bloqueando el paso a una enorme puerta justo detrás de él. Al darse cuenta de que no hay forma de evitar el enfrentamiento, Subaru respira hondo y se dispone a atacar. El hombre intenta golpearlo con la estatua, pero Subaru lo esquiva hábilmente, girando alrededor del enemigo y, en un solo movimiento, le corta la cabeza. El cuerpo cae inerte al suelo, y Subaru avanza, empujando la imponente puerta que se abre con un crujido. Al entrar, se encuentra de nuevo en un gran salón, con 3 estatuas más destrozadas esparcidas por la habitación. Están completamente mutiladas, con partes que parecen haber sido removidas deliberadamente. Subaru observa el lugar un momento, pero, sin comprender el significado, decide continuar. Fuera de la pantalla. La vista de la nueva sala despierta la curiosidad de varios espectadores, quienes comienzan a murmurar entre sí. La presencia constante de estas estatuas incompletas en exposiciones anteriores empieza a suscitar preguntas más serias. Beatrice, pensativa, cruzándose de brazos. ¿Por qué hay tantas estatuas rotas en cada pasillo que el Subaru de Betty encuentra? Supongo que tiene algún significado, ¿o no? Ella inclina la cabeza, tratando de encontrar alguna lógica detrás de la aparente repetición. Roswell, pensativo, con una sonrisa enigmática. ¡Qué fascinante! ¿Estas estatuas incompletas significan algo? ¿O son simplemente objetos desechables de un creador excéntrico? Sea lo que sea, necesito observar más para entenderlo. Mientras tanto, Priscilla observa con desdén e irritación escritos en todo su rostro. Priscilla, irritada, con desdén. Estas estatuas son tan grotescas que ofenden mis ojos divinos. ¿Quién fue el insensato que se atrevió a crear semejantes horrores e incluso a esparcirlos por estas habitaciones? Solo puede ser obra de un ser inferior y sin ningún gusto. Algunos miembros del cine simplemente la miraron con una expresión en blanco, claramente esperando que ella hiciera ese tipo de comentario, pero Otto no prestó atención a las palabras de Priscilla ya que estaba perdido en sus pensamientos. Otto, pensativo. Natsuki está tan concentrado en avanzar que quizá ni siquiera se dé cuenta de los detalles que lo rodean. Esto podría ser peligroso si estas estatuas tienen algún significado oculto. Con todos intrigados, deciden volver su atención a la pantalla, esperando lo que vendrá a continuación. En la pantalla, Subaru camina con cautela por la habitación, observando los detalles a su alrededor. Observa una puerta frente a él, pero también una escalera apoyada en una de las paredes. Intrigado, decide ir hacia ella. Agarrándose con fuerza, comienza a descender, sintiendo que el ambiente se vuelve más húmedo y oscuro con cada paso. Al llegar al suelo, Subaru se encuentra en una nueva habitación. En el centro, 2 estatuas más con partes faltantes llaman su atención. Las observa un instante, pero, de nuevo sin comprender su significado, se dirige rápidamente a la puerta. Empujándola con fuerza, Subaru se encuentra en un puente de piedra parcialmente destruido, con una parte importante del camino faltante. Sin dudarlo, retrocede unos pasos, toma impulso y salta, aterrizando con precisión al otro lado del puente. Sin embargo, en cuanto se pone de pie, se encuentra con un grupo de enemigos conocidos. 2 hombres, uno con escudo y espada, y otro sosteniendo la extraña estatua del ángel. Los enemigos avanzan hacia él. Subaru, ahora con más experiencia, analiza sus movimientos. Esquiva hábilmente un golpe de espada, girando hacia un lado y contraatacando con un corte preciso que decapita al primer hombre. El segundo intenta atacarlo por la espalda, pero Subaru bloquea el golpe con su espada, desarmándolo y rematándolo con un golpe certero. Finalmente, se enfrenta al hombre de la estatua, quien intenta aplastarlo con el objeto. Subaru esquiva en el último instante y asesta un golpe ascendente, arrancándole la cabeza a su oponente. Sin perder tiempo, avanza y se topa con otro hombre con espada y escudo.
Este avanza frenéticamente, con movimientos rápidos y agresivos. Subaru mantiene la calma, esquivando cada ataque con precisión. Aprovechando una oportunidad, realiza un movimiento rápido y le corta la cabeza, despejando el camino una vez más. Mientras continúa, Subaru encuentra otra parte del puente destruido. Respira hondo, retrocede un paso y salta de nuevo, esta vez con más dificultad, pero logra aterrizar al otro lado. Frente a él, se alza una enorme puerta, imponente e intimidante. Sin dudarlo, Subaru entra por la puerta. Al cerrarse la puerta tras él, la cámara cambia de perspectiva, revelando algo inesperado. Un hombre misterioso con una armadura ornamentada aparece al otro lado del puente. Se detiene frente a la puerta por la que acaba de entrar Subaru, mirándola fijamente. Fuera de la pantalla, los espectadores quedaron inmediatamente intrigados por la apariencia del hombre. Murmullos de curiosidad y confusión resuenan entre ellos. Otto, confundido. ¿Quién es este hombre? ¿Y cómo llegó hasta aquí? Natsuki tuvo que enfrentarse a tantos enemigos para avanzar, y este hombre pasó junto a Natsuki sin que se diera cuenta. ¡Qué extraño! Crush, pensativo. El hecho de que haya llegado hasta aquí sin siquiera aparecer primero significa que debe ser tan fuerte como peligroso. Priscilla, aburrida. HMPH. Otro mortal patético vagando por ahí. ¿O acaso este finalmente merece mi atención? Supongo que pronto lo descubriremos. Beatrice, curiosa. Betty cree que este hombre debe tener un papel importante. Parece un ser humano normal, como los de Albero, sin su enfermedad, por lo que parece. Roswell, sonriendo enigmáticamente. Qué curioso, ¿verdad? Alguien que aparece sin avisar, justo cuando las cosas se ponen más intrigantes. Subaru podría haberse topado con algo mucho más grande de lo que imaginaba. Todos deciden mantener su atención en la pantalla, mientras la tensión crece sobre quién podría ser este hombre misterioso y qué papel desempeñaría en el viaje de Subaru. En la pantalla, el hombre con armadura se encuentra frente a la puerta, con la mirada fija en el gran portón que Subaru ha atravesado. Tras unos instantes de silencio, su voz resuena, profunda y llena de un misterio casi palpable. Hombre blindado. Mi hermana, como predije, alguien está caminando hacia la puerta prohibida. Da un paso hacia adelante, acercándose lentamente a la puerta, casi como si pudiera sentir la presencia de Subaru al otro lado. Hombre acorazado. Alguien que busca la expiación, y la excomunión de todo lo que es sagrado en este lugar. Hace una pausa, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado, como si escuchara una voz inaudible. Hombre acorazado. No me eches tus dudas. Sé lo que debo hacer. Endereza su postura, colocando una mano sobre la empuñadura de su espada, como reafirmando su resolución. Hombre blindado. Estoy preparado. Con esas palabras, se da la vuelta lentamente, abandona la puerta y se aleja, con sus botas resonando contra el suelo de piedra. La habitación se siente más pesada con su presencia, pero no mira atrás. Mientras tanto, la cámara vuelve a enfocar la puerta por la que pasó Subaru, pero antes de que se muestre algo más, la pantalla se vuelve negra abruptamente, anunciando el final de la vista previa. Fuera de la pantalla, un silencio incómodo se cierne sobre todos. Las palabras del hombre con armadura dejan a los espectadores sumidos en sus pensamientos, intentando descifrar su significado. Tras unos instantes, el director rompe el silencio. Director. Y así concluimos la proyección de hoy. La siguiente comenzará en unos minutos. Hasta entonces, aprovechen para descansar y reflexionar. Los presentes intercambiaron miradas intrigadas, pero era evidente su reticencia a simplemente descansar. La figura del hombre con armadura era un completo misterio para ellos. Otto, confundido. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué quería decir con puerta prohibida? Parece que esperaba que apareciera alguien como Natsuki. Beatrice, pensativa. Supongo que a Betty no le gusta esto. Mencionó algo sobre excomunión y expiación. El Subaru de Betty está involucrado en algo muy peligroso. Betty odia que su contratista esté en peligro. Priscilla, con desdén. HMPH. Un tonto con armadura, murmurando acertijos sin sentido. Patético. Pero, quizás menos irritante que esas estatuas rotas.
Roswell, sonriendo enigmáticamente. Oh, no subestimen el impacto de estas palabras, queridos. Parece que nos dirigimos hacia algo encantador. ¿No creen? A pesar del clima de incertidumbre, todos sabían que necesitaban descansar. Sin embargo, la curiosidad persistía. ¿Quién era este hombre misterioso? ¿Y cuál sería su papel en el viaje de Subaru? Continuará, notas. Bueno, ese fue el capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Me costó un poco hacerlo, pero valió la pena. Espero que lo disfruten y que tengan una buena lectura. Nos vemos en el próximo capítulo. Nota del editor, bueno, link del fanfic como nombre del creador en la descripción. Chao, chao. Mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por 3 grandes estatuas, se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes, pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo.